No. Señoras, señores, es jueves y llega la historia de Emilio. Sí, la historia de Emilio Valles Vidrio. Él, ¿hace cuántos años, Emilio, cuentas una historia los jueves? Híjole, ya tenemos más de cuatro, ¿sí? Más de Vamos a cuatro, pedir un sí. deseo. Exactamente, 4 años contando los jueves una historia. La de Cochinele ha sido un éxito, el descubrimiento del tesoro en México. Y hoy nos vamos, apúntenle, señores y señoras, esto está divino. Los 5 inventos de cocina que le debemos a las mujeres. A ver, Emilio, arráncate. Gracias, Fer. Pues sí, ayer estábamos platicando de eso y te estaba consultando de, a ver, ¿qué te parece este tema, no? Porque Padrísimo. a mí se me hacía muy interesante porque hemos siempre hablado de las necesidades, ¿no? O sea, que cuando tú tienes alguna necesidad de repente y estás en el momento indicado, pues de repente creas el chicle, ¿no? o generas algún invento así que dices tú, O el ¿cómo horno puedo hacer? Max O el Caloric. horno Max Caloric. Pues es exactamente lo mismo que, fíjate, esta historia de estas 5 mujeres que realmente a veces la historia ni siquiera las contempla. Yo no había leído jamás sus nombres. Sí, exacto, que además dices tú, pues no las contempla porque, bueno, evidentemente hubo una transformación y una evolución de muchos de sus inventos que terminan siendo de empresas muy grandes Sí, de que las General absorben, Electric, o exacto, de y que Mave, o de, en fin, ¿no? y que finalmente se quedan allí como una patente que finalmente es de, bueno, pues sí, es que el primer inventor del refrigerador fue General Electric, sí, pero atrás de eso hubo muchas otras cosas. O del refrigerador, General Electric o Whirlpool. Pero espérame, la primera mujer que crea, la primera persona que crea una nevera es una mujer llamada Florence Parpart, que además era una ama de casa, que no se sabe mucho de ella, de su vida, porque pues era una mujer, digamos, que había pasado desapercibida, que sí había tenido una patente, un invento en 1900, porque se da cuenta que las barredoras de las calles no funcionaban de manera adecuada o no eran tan eficientes, y entonces crea una nueva barredora que le vende al gobierno de los Estados Unidos, concretamente en Filadelfia y en Nueva York, y que empiezan a generar unas nuevas barredoras con nuevos motores que son ya, porque eran unas barredoras... Las de ahora. Sí, las de ahora, que porque eran... dan vuelta en sentido contrario. Esas iban hacia adelante, las primeras iban hacia adelante, hagan de cuenta que empujaban la basura. Y las nuevas barredoras, bueno, pues eran ya en circular. círculo. Esta es la patente de Florence Park, que después también se pregunta cómo tener más tiempo los alimentos guardados en un refrigerador, porque sí existía el refrigerador, pero no la nevera del refrigerador, no generaba, no congelaba. Y entonces ella crea precisamente en 1914, ya empieza a ver la posibilidad de generar una nueva patente, y es cuando crea precisamente esto, la nueva nevera. La nueva nevera, que ya presenta como un proceso de congelación. Y entonces, a partir de ese momento, ella que presenta esta en ferias, porque ella misma es la que la crea, la que la vende, la que la distribuye, la que empieza a... Ella sabía de circuitos eléctricos y de... Ella sabía de alguna forma así de circuitos eléctricos, pero ella misma se hace la empresaria. Como era mujer, pues entonces agarra su propia nevera y se va a ferias y entonces la empieza a vender, y es precisamente cómo se crea este invento, que finalmente después, insisto, lo compra General Electric, lo compran otras empresas. Y se vuelve Y refrigerador moderno, ¿no? Y se vuelve un refrigerador. Pero ahí tenemos en pantalla, para los que están a través de la televisión y multicast, ahí está. Ella es la primera inventora de una nevera. Es que antes, acuérdense que la conservación era con sal en la tierra. Así es. O sea, es que es muy importante este invento, muy importante. Florence Parpart. Así es. Ahora, la que sigue. La que sigue es Josephine Cochrane. Ella... Cochrane. O Cochrane, sí. Bueno, sí, es que ahí te voy a decir que hay un asunto en la cuestión de los apellidos. Ella era una mujer... Fíjense ustedes cómo surge su historia. Su papá es de los fundadores de Chicago en 1837. Chicago, Illinois. De la ciudad de Chicago, sí. Bolas. Era una zona pantanosa, y este hombre, su papá, John Garris, desarrolla en Chicago una especie de bomba desecadora de terrenos pantanosos para empezar a poner junto al río
Ohio, a empezar a poner infraestructura. Y entonces su papá es el que crea esta máquina para empezar, digamos, a sacar toda esta agua de pantano y poder fincar alrededor de la ciudad de Chicago. Pero su abuelo era relojero e ingeniero y se llamaba John Fitch. Él fue el inventor del Perseverance, el primer barco de vapor operativo en los Estados Unidos que transitó por el río Delaware. Y luego lo patentó en 1791, tanto en Estados Unidos como en Francia. Josephine Garis se casa en 1858 con William Apperson, que es el que tiene el apellido Cochrane. Y entonces, este cuate era un comerciante de mucha lana. Era masón, era muy conocido dentro de una sociedad pues, de dinero. Y entonces hacían grandes fiestas. Eran unos fiestononones que para qué te cuento. El tema es que cuando hacían estas fiestas, pues sacaban la porcelana china. Y entonces a la hora de lavarla, se rompía. Perdían mucha lana también, se nos desajustaba la vajilla, ¿no? Entonces, Emilio. ¿qué Ajá. hicieron? Ella en algún momento pensó que debería haber o existir algún aparato que pudiera lavar automáticamente las vajillas para que no pasaran por las manos de la servidumbre, que era la que los rompía. Pero bueno, no pasó absolutamente nada. Lo que sucede es que, desafortunadamente, a la muerte de su esposo, quedan al descubierto muchas deudas que ya tenía y entonces, bueno, pues es cuando se junta con un amigo que había trabajado, era mecánico ferroviario, que había trabajado en la instalación de las primeras máquinas, tanto de vapor como los ferrocarriles, y le dice que tiene ella una idea de una máquina que lavara los platos. Y entonces en el granero de su casa empiezan a conformar esta lavavajillas. Una lavavajillas que en 2 minutos lavaba 200 platos. ¡Wow! Y que cuando ya la tienen, que además era una máquina industrial, pensando no necesariamente en hogares pequeños, sino más bien en grandes mansiones y en hoteles y restaurantes, es como crea esta lavavajillas. En 1887, insisto, como pues eran una familia que tenía dinero en los Estados Unidos, empieza a venderla entre sus amigas, entre sus conocidos, y finalmente, ¿qué pasa? Crea su propia empresa, la Garis Cochrane, que además ahí es cuando le pone la letra, como viuda, le pone la letra E a su apellido, y por eso cambia el nombre de Garis Cochrane Dishwashing Machine Company. Bolas, Emilio, muy bien, yo muy bien. yo lo diría mejor, pero no quiero No, lo dijiste empañar tu inglés. Perfectamente bien. Muy bien, Bueno, Emilio. todo esto Muy para bien. que finalmente esta lavavajillas, adivina quién la absorbe. Whirlpool. Whirlpool. Y entonces, bueno, pues ya. Oigan, pero en ese momento lavar 200 platos, tú tuviste restaurantes, Emilio, ¿tú sabes lo que eso significa? Imagínense, yo era cochambrista, yo lavaba las ollas. Tú lavabas las A ollas. mano. Se llama cochambrista. Ajá, sí, le quitas el cochambre a las ollas, era espantoso. Con guantes. Pues no, tampoco se usaban los Y guantes entonces todavía. déjame tocarte las manos. Ay, no, las tienes suavecitas. Sí, pues sí, pero sí era horrible. Bueno, continuaba. La tercera. La tercera Y era apúrale, porque tenemos de a minuto por Sarah por Maria piocha. Bates. Ella le decían Sarah Guppy. Ella es una inventora británica, contribuye al diseño de infraestructura en Gran Bretaña. Fíjate que esta mujer era ingeniera, tenía grandes conocimientos. Ella fue la primera mujer que patentó un puente, antecedente de la construcción del puente colgante de Clifton en Bristol, y desarrolló varios productos de uso doméstico. Todos ellos los regaló. Eran ¿Cómo? gratis. ¿Por qué? Porque como era mujer no podía patentarlos. Entonces tuvo que regalarlos. Entonces los puentes colgantes de Gran Bretaña son idea de ella, pero los tuvo que regalar las patentes. Otros inventos que llegó a hacer, los tuvo que regalar y son inventos O sea, de regalar, yo lo inventé, te lo regalo a ti, Emilio, Sí, y porque otro a lo- través de mí no va a trascender. y otro lo Bolas, registra. porque soy mujer, anda. Sí, exacto. Tuvo que ser su Sascuas. esposo o la familia que pudo hacer la patente de los varios inventos que ella tuvo, como una cama con equipo de ejercicio incorporado, la campana extractora de las estufas, los rociadores de contra incendios, un dispositivo para un té o café que cocinaba huevos al vapor. Pero lo más representativo de todo fue el tostador.
un plato para tostar panes, que Ajá. después daría, ¿El ya tostador? le inventó el tostador, un tostador. Que también se lo llevó una marca X, aunque Se lo quién sabe lleva cuál una, será. sí, efectivamente. Pero, pues bueno, una Bueno, mujer inventó el tostador. Fíjate así nomás. es. Número 4 es Amélie Auguste Melita Amalie. Amalie. Bueno, es que es francés Amalie o Auguste. alemana, Amélie. Bueno, Pues sí, Amalie. ella. Amalia. Amalia Augusta Melita Benz. Ella le encantaba el café. Es que es Amalia Gust Melita Benz y ella dice, Amalia Gusta Melita Benz. Bueno, sí. Perfecto. Ahí la tenemos en pantalla. Ella inventó en 1908 un mecanismo con papel de un libro de ejercicios de su hijo y un tarrito de latón perforado. ¿Qué? El filtro del café. Porque le dice ella que sabía horrible, que además quedaban todas las boronas del café, que era muy amargo. Entonces, lo coló a través de papel. de papel y un tarrito. Entonces hace eso, que además no encontraba con qué. Dijo, bueno, pues al cabo mi hijo ni estudia. A ver, préstame tu libro de ejercicios. Y entonces Un ahí filtro filtra y pa' pronto. y después lo empieza a vender a nivel internacional y que ahora conocemos precisamente ya el café con otro sabor gracias a los filtros de café. Y finalmente Oye, esta que me encanta. Starbucks debería, con lo que quiero Starbucks, tener una plaquita ahí de Amalia Gust Melita Benz del filtro de café. Del filtro del Son café. datos bien bonitos que podría sacar Starbucks en sus redes. Y terminamos con algo que me encanta, con Teodora Ana Ducaína, una princesa bizantina que no me voy a alargar mucho. Simplemente a la chiquita bizantina le molestaba comer con las manos. Entonces le dijo, necesito algo para comer. Y entonces hicieron un trinche, un pinche, así se llamaba, un pinche solamente con dos puntas para que pudiera tocar los alimentos, pinchar los alimentos y llevárselos a la boca porque no quería ensuciarse los dedos. Entonces crean un artefacto, un artilugio de oro puro para que lo usara. El problema es que para mucha gente ese era un asunto del diablo, no lo quisieron usar, tardó mucho Sí, porque tiempo. parece la cola del diablo. Ajá. Exactamente. Tardó mucho tiempo en darse a conocer hasta que llega a Francia. Ella se casa con un duque en Italia, en Venecia. Entonces, de ahí parte a ver, Europa. un minuto para concluir, Emilio. Entonces, fue una mujer, Teodora Ana Ducaína, una princesa bizantina que no le gustaba comer con las manos, y en Francia desarrolla el tenedor. Así es. O sea, ella se va a vivir a Europa, llega, más bien se va a vivir a Venecia, que era todavía una ciudad en evolución y que además era muy exquisita. Entonces se casa precisamente con Domenico Selvo, gran duque y máximo dirigente de la República Veneciana. Bolas. Entonces con él, pues como en el argot ya muy acá, utilizaban el tenedor que solamente era para las clases sociales muy altas. Entonces la gente del pueblo pues no la usaba. Es precisamente hasta que pasa a las cortes francesas en París donde empieza a conocerse el tenedor, que además provocaba ciertos accidentes porque no sabían utilizarlo y entonces por eso no era muy popular. Pero finalmente, cuando ya empieza a circular por toda Francia y luego pasa a otros países, es cuando justamente ya llega a Gran Bretaña y un explorador llamado Thomas Collat, que además era un hombre que viajaba mucho, se lleva su tenedor para todos lados y entonces cruza América y entonces ya se conoce el tenedor. Gracias a la princesa que no le gustaba, al igual que a mí, utilizar los dedos para comer el pollo frito. ¿Qué tal? No, qué historia, Emilio. De verdad, qué historia. Gracias por estar con nosotros. Próximo jueves. Próximo jueves aquí Ya estamos. estamos.